Aunque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y ahora sí. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vamos a orar. Señor, una vez más elevamos nuestra oración a ti, porque sabemos que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Señor, si algo ha de acontecer mientras tu palabra es expuesta, vendrá de tu mano, no de la habilidad del predicador, no de la habilidad del expositor. Ven tú, oh Señor, ven con tu palabra y clávala en nuestros corazones. Amén. Que podamos aprender, oh Señor, a ser una iglesia que está preocupada en obedecer tu palabra, más que en cumplir sus propios deseos. Concédenos estas cosas, porque te las imploramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si hay un elemento distintivo que podemos encontrar en todo creyente, aparte de su fe y su esperanza, es el amor al Señor. Podemos tener diferencias de opinión en algunos textos, podemos tener diferencias de opinión aún en algunas doctrinas, pero si algo permanece y está en cada creyente, es el amor al Señor. Ha sido precisamente el amor a Dios y al Señor Jesucristo la motivación más grande que han tenido los creyentes, no importa las circunstancias. El impulso más apasionado para la obediencia en medio de las tentaciones, el estímulo más fervoroso en la adoración, es precisamente el amor a Dios y al Señor Jesucristo. Ese es el motor que lleva al creyente a vivir de la manera en que vive. Mis amados hermanos, ¿qué llevó a los creyentes de la iglesia primitiva a sufrir por la obra de Cristo, a morir inclusive por su fidelidad al Señor? ¿Qué movió a esos hombres a hacer tal cosa? Fue su amor a Dios y al Señor Jesucristo. Eso fue lo que los impulsó. Eso fue lo que los motivó y los estimuló a vivir vidas piadosas y perseverantes en medio de dificultades. Miren la historia que cuenta John MacArthur en su libro Esclavos. Si tú no has leído el libro, te has perdido una tremenda cosa. Él cuenta una historia de un creyente, de un diácono de la iglesia primitiva. Él cuenta lo siguiente: durante el reinado del emperador Marco Aurelio, el cristianismo era ilegal y los creyentes por todo el imperio romano enfrentaban la amenaza de la prisión, la tortura o la muerte. La persecución era especialmente intensa en el sur de Europa, donde se había arrestado y llevado a juicio a Sanctus, un diácono de la iglesia en Viena. Al joven se le decía repetidamente que renunciara a su fe en el Señor Jesucristo, a la fe que profesaba. No obstante, la resolución era hipertérrita, significa estoica, inmutable, serena, para si no entiende la palabra. Lo único que salió de la boca de ese hombre fueron las siguientes palabras: soy cristiano. Sin importar qué le preguntaran, siempre dio la misma respuesta: soy cristiano.
Cuando finalmente llegó a ser obvio que no diría nada más, fue condenado a la tortura y a la muerte pública en el anfiteatro. En el día de su ejecución se le obligó a sufrir el acoso, a ser sometido a bestias salvajes y a sujetarse a una silla de hierro hirviente. Durante todo esto, sus acusadores continuaron tratando de quebrantarlo, convencidos de que su resistencia se fracturaría bajo el dolor del tormento. Sin embargo, ellos no escucharon alguna palabra de Sanctus, de la confesión que había propuesto desde el principio. Soy cristiano. Ahora, mis amados hermanos, si hay un distintivo que podemos encontrar en todo aquel creyente, el amor a Dios, debemos decir que lo mismo podemos encontrarlo obviamente en los ministros del Evangelio. Si hay un distintivo que debe distinguir, valga la redundancia, en un ministro del Evangelio, es su amor por Dios. Miren lo que dice Juan Carlos Reil en su libro El secreto de la vida cristiana. Después de la Biblia, este es mi libro favorito. Los grandes obreros de la iglesia, los que han dirigido avances claves en el campo misionero y han vuelto el mundo al revés, todos se han distinguido por amor hacia Cristo. Examinad la vida de Owen, Baxter, Rutherford, Josh Herbert, Lincoln, Herbie, Whitfield, Wesley, Henry Martin, Hudson, McCheyne y muchos otros. Todos estos hombres han dejado la huella en el mundo. ¿Y cuál era la característica común de sus vidas? Todos amaban a Cristo. Ahora, mis amados hermanos, si el amor a Cristo, el amor a Dios es el distintivo peculiar de los verdaderos ministros del Evangelio, eso no implica, atiende bien, que es lo único que forme parte de los afectos como ministro. ¿Qué afectos debe tener el ministro por la gente a la que le predica y le sirve? ¿Qué debe estar en el corazón de él? ¿Qué le motiva a hacer cada semana, cada día lo que él hace? ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿Por qué él pasa tiempo en oración por su gente? ¿Por qué debe dedicar tiempo, esfuerzo mental, esfuerzo inclusive físico por servir a su gente? La razón está en que no solo ama a Dios, sino debe amar la gente a quien sirve. Ahora miren la manera en que el apóstol Pablo enfoca este tema y cómo lo trata sin ese sentimentalismo sensiblero que encontramos en muchos de nuestros días. Para Pablo, oye esto, mi hermano amado. Oye esto, mi hermano, este sermón va a ser para toda esa parte de la escritura, no es para predicarla en el seminario. Esto fue dicho a una iglesia, entonces debe ser predicada a una iglesia. Pero si tú anhelas el ministerio, si tú anhelas servir a Dios en la iglesia como diácono, como pastor, este texto es de manera especial para ti. Porque si tú no tienes esta motivación, tú no podrás permanecer en el ministerio. Miren cómo lo presenta el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que estaba en el corazón de Pablo mientras ministraba a la iglesia de Éfeso? Antes, versículo 7, fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Es aquí, mi hermano, donde yo creo que debemos recapitular el punto donde estamos en esta serie.
Desde hace domingos estamos exponiendo la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses y en ella encontramos los principios que deben ser aplicados por una iglesia si quiere mantenerse fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor. En el primer capítulo consideramos que si una iglesia quiere mantenerse fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor, debe procurar que su membresía sea una membresía regenerada, o sea, de verdaderos creyentes. Pero desde que comenzamos el capítulo 2, vemos que el apóstol Pablo da un giro y habla sobre el liderazgo. Si una iglesia quiere permanecer fiel con el paso de los años hasta la venida del Señor, debe procurar que su liderazgo sea aprobado y cualificado por Dios. El centro no es que nosotros votamos por él y el 75% estuvo de acuerdo. La convicción que debe tener una iglesia cuando pone un diácono o un pastor es que Dios y no el hombre le ha aprobado y cualificado. Si al hombre le cae bien, si al hombre le gusta, mire, eso es secundario. Ahora, ¿cuáles son las características que vemos en 1 Tesalonicenses 2 acerca de este hombre? De este hombre que ha sido cualificado y aprobado por Dios. El domingo pasado vimos que hay una relación íntima entre el hombre cualificado y dotado por Dios y su mensaje. Debe ser un hombre que está comprometido con el método de Dios, debe ser un hombre comprometido con el contenido del evangelio, debe ser un hombre comprometido con una meta bíblica, la gloria de Dios y no la autogloria. En la mañana de hoy daremos un paso más. Y veremos que el hombre que ha sido aprobado y cualificado por Dios tiene afectos claros y evidentes por la gente a que ministra. ¿Saben cuál es la diferencia, mi amado hermano, entre un falso ministro y un verdadero ministro? Aparte de que el falso ministro no ama a Dios, tampoco ama a la gente a que ministra. Él tiene a la gente para aprovecharse de ellas. Puede ser para tener sus ofrendas y diezmos. Puede ser para decir, wow, qué iglesia más grande que tengo. Y así ganar popularidad. Gracias. Esa es la palabra que estaba buscando. El verdadero ministro ama a su gente. Y esta debe tener 3 características. En primer lugar, los afectos del ministro por su gente debe ser caracterizada por ternura. Miren el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Déjeme decirle una cosa, mi amado hermano. Cuando Pablo le escribió eso a los tesalonicenses, no le dijo eso para que lo aplaudieran. ¡Ay, qué bueno es Pablo! ¡Qué maravilloso! ¡Qué suerte tenemos! Fue Pablo y nosotros el que vino a predicar. El propósito es que ellos pudieran ver, analizar y diferenciar entre un falso ministro y un verdadero ministro. En el tiempo de Pablo había muchos filósofos farsantes que iban de pueblo en pueblo diciendo cosas tremendas con el fin de sacarle el dinero a la gente de sus bolsillos. El mundo no ha cambiado, ¿verdad? Pablo les dice, ¿sabes cuál es una de las características de un hombre dotado, cualificado y aprobado por Dios? Ama a su gente y los trata con ternura como una nodriza trata a sus propios hijos. La palabra antes que aparece en el versículo 7 une lo que este versículo enseña con lo anteriormente dicho. En vez de Pablo usar palabras lisonjeras, o sea,
palabras de halago para sacar algo, en vez de dejar que la avaricia ganara ventaja en el corazón de Pablo, Silvano y Timoteo, en vez de buscar la gloria personal y ser una carga financiera a la iglesia, el apóstol Pablo procuró que su corazón evidenciara los verdaderos afectos que deben estar presentes en el ministro hacia la gente a quien ministra. El término que se traduce en español ternura, miren el texto, versículo 7, antes fuimos tiernos. Aquí hay un problema textual. Los manuscritos más antiguos que tenemos a disposición, la palabra que encontramos en ese versículo para esa palabra es la palabra bebé, no es ternura. Los manuscritos más cercanos a nosotros tienen la palabra ternura o bondad. El problema es que la diferencia en griego entre bebé y ternura es solo una letra, la letra N. Así que probablemente en algún momento cercano a nosotros, cuando un copista pudo haber sido habían dos maneras de copiar las escrituras. Perdónenme que haga esta explicación, pero para que comprendan. Una era cuando un escribano tenía la copia aquí y miraba y copiaba. Había otro tipo de escritura y era cuando un hombre leía la escritura y habían varios, porque se necesitaban varias copias, varias personas estaban copiando. Tenían que ser excelentes en gramática, porque no tenían la copia delante. Y la palabra griega para bebé y la palabra griega para ternura se pronuncian, dado que es solo una letra y es casi silente, se pronuncia casi igual. Así que probablemente algún escribano medio dormido, no estaba concentrado y puso ternura. Ahora lo interesante, la bondad del Señor. La idea que está detrás de la palabra bebé, que probablemente originalmente es la que debe estar, es precisamente la de ternura. Cuando tú ves a un bebé, tú dices, es alguien delicado, tierno. Es exactamente la misma idea. Así que aunque hay un problema textual, la idea es exactamente la misma. Cuando Pablo, Silvano y Timoteo ministraron en Tesalónica, ellos se caracterizaron mientras hablaba por ser tiernos y delicados con la gente a que les enseñaba. Miren lo que dice John Gill en su comentario sobre este texto. No debe el pastor herir con su lengua, siendo muy severo y duro en sus amonestaciones a los hermanos débiles, a los creyentes caídos. Pero especialmente no debe usar un lenguaje que sea reprochable, vulgar o denigrante hacia ninguno. Miren de nuevo el texto. Antes fuimos tiernos como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué era una nodriza? Todavía en algunas culturas se usa. Cuando una señora daba a luz, una señora de aquel entonces, hay señoras que nunca han querido amamantar a sus hijos para guardar su figura. Para mí eso es una total locura. Pero hay mujeres en nuestros días que no amamantarían a su hijo por guardar la figura. Entonces habían señoras que tenían esclavas y si alguna esclava tenía un bebé que estaba dando de alimento a su hijo, tomaban a esa esclava y le daban a su bebé, al bebé de la señora, para que lo amamantara. ¿Se imaginan a una señora que entonces serviría de nodriza, que tendría que dar alimento a una criatura que no es la suya? Tenía que cuidarlo, alimentarlo. A veces el amo permitía que ambos bebés pudieran ser alimentados, o sea, el de la esclava y el de la ama al mismo tiempo. Pero habían amos que no permitían tal cosa. Ellos no permitirían que un esclavo se alimentara junto con el amo.
Por tanto, muchas veces la nodriza tendría que dejar en casa a ese bebé. ¿Se imaginan a esa mamá extrañando a su bebé, queriendo alimentar a su bebé y no pudiendo hacerlo? Y cuando llegaba en las noches, alimentar a su bebé con lo poco que quedaba, porque su amo se lo había llevado todo. Pablo dice, nosotros somos como una nodriza que cuida con ternura sus propios hijos. Al del amo, ella debía servirle por obligación. Pero se imaginan esa nodriza que estuvo extrañando a su hijo todo el tiempo, todo el día. La ternura, el cariño con que ahora atendería a su propio hijo. Yo creo que no puede haber una imagen más gráfica para la actitud que debe tener un ministro para con su gente que la que puso el apóstol Pablo. Ahora déjenme hacer una aclaración. Porque a veces nosotros como pastores tenemos que decir cosas. La amabilidad, el hablar con ternura no es incompatible con hablar con autoridad. El apóstol Pablo le dice a Tito en Tito 2:15, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Debemos amar a nuestra gente, debemos hablarle con ternura, pero al mismo tiempo nosotros no somos negociadores. Nosotros no venimos a decirle a las personas, bueno, si no te gusta lo que dice la palabra, tranquilo, no pasa nada. No, venimos de parte de Dios a hablar su palabra, sea en público o en privado. Y debemos decirle a los hombres, Dios ha dicho tal cosa. Y no importa lo que tú desees, no importa lo que tu corazón malvado anhele, tú debes obedecer a Dios. Y eso debe decirse de tal manera que la persona entienda que estamos hablando en serio. La autoridad pastoral no está en la persona, está en que Dios lo ha llamado a hablarle a los hombres de parte de Dios. Está en que estamos hablando lo que Dios ha revelado, no es nuestra propia opinión. Y si es la palabra de Dios, a la larga, lo que decimos, la autoridad la tiene la palabra, no nosotros. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco, eso es una palabra tan solemne. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. No te gusta, a nadie le gusta. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Habrá momentos donde el ministro, precisamente por el amor que le tiene a su gente, tomará y hablará cosas duras y difíciles, cosas que en un otro contexto al ministro no les gustaría decir, pero que por amor a las almas de su gente tendrá que pararse en medio y tendrá que amonestarle y reprenderles porque no andan de acuerdo a la palabra. Y yo sé que eso a veces traerá incomodidad. Yo entiendo. A mí me han llamado la atención también. Y yo no puedo decirle que inicialmente dije, ¡guau! Me reprendieron. No. Pero uno teme a la palabra y va luego a su cuarto y dice. Ahora, una cosa es reprender, amonestar, y otras veces usar palabras hirientes o términos despectivos que lo que harán es cerrar el oído y el corazón. Mira lo que dice Brian Borman. Sus palabras, las palabras del ministro, deben expresar afecto. Como pastor, no
debe temer usar un lenguaje que, aunque choque con las normas de la sociedad, refleje una emoción y afectos cristianos. Los apóstoles son modelos y su lenguaje estaba lleno de gozo, amor, vivo deseo, lágrimas, quebrantamiento y franqueza. Ahora bien, no solo el ministerio de Pablo en Tesalónica y el ministerio de todo ministro del nuevo pacto se debe caracterizar por ternura, sino que en segundo lugar se debe caracterizar por entrega. Miren el versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. La expresión grande afecto es una sola palabra en griego y es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Este término no hablaba de infatuación, o sea, de algo meramente emocional. Hablaba de una toma de decisión, de un amor caracterizado por la sobriedad y la seriedad. De hecho, mis amados hermanos, se han encontrado inscripciones antiguas en tumbas de bebés, donde los padres ponían esta palabra expresando la añoranza que tenían por ese bebé. Mis amados hermanos, Pablo no era un mero conferencista que exponía el evangelio de manera fría y calculada como un maestro de secundaria o de preparatoria o, ¿cómo se dice aquí? No, estoy hablando del otro grado más. Middle School. Como un maestro de Middle School enseña matemáticas. Déjenme decirles una cosa. Oigan esto, mi amado hermano. Yo sé que a veces está caliente eso ahí. Está en... No, va eso. Por amor a mis señores. ¿En qué estaba? El problema. Miren, mis hermanos. Cuando nosotros predicamos, lo voy a poner de esta manera. Había un puritano que decía, creo que Richard Baxter, que cuando un hombre de Dios se para a predicar, debe hablarlo como un hombre moribundo a hombres moribundos. Mis amados hermanos, cuando nos paramos en este lugar y hablamos, tenemos la conciencia que puede que algunos de los que están en esta mañana aquí sea el último sermón que va a oír en su vida. Cuando tú nos ves diciendo las cosas con cierto énfasis, el deseo no es que le duelan los oídos y el corazón. El deseo es que hoy puede ser el último día de algunos de ustedes y tenemos una sola oportunidad para exponer el evangelio de Dios. Así que no me pueden pedir nadie que enseñe el evangelio como un maestro de matemáticas enseña matemáticas. No estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de la vida o la muerte. Estamos hablando de que puede ser que la muerte llegue a tu puerta y abras tus ojos en el infierno. Y a menos que vengas a Cristo y te arrepientas de tu pecado, vivirás toda la eternidad en el infierno. Miren cómo lo dice precisamente Richard Baxter en su conocido libro El Pastor Reformado. Todo nuestro ministerio debe llevarse a cabo con tierno amor por nuestra gente. Debemos dejar que vean que no nos complace nada más, sino lo que les beneficia a ellos. Que lo que les hace bien a ellos nos hace bien a nosotros y que nada nos importa tanto como sus heridas. Debemos sentir por nuestra gente lo que un padre siente por sus hijos. Sí, el amor más tierno de una madre no debe superar el nuestro. Debemos sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mis amados hermanos, mi amado hermano que anhelas el ministerio,
Sin esta clase de amor entregado del ministro, no podrás pastorear el rebaño ni soportar las dificultades del ministerio. Solo este tipo de amor podrá hacer que un hombre pueda permanecer fieles con el paso de los años. No importa lo que venga. El verdadero pastor ama a su congregación y se entrega a ella, aunque amando más, sea amado menos. Déjeme dar una cita más. Este es Martin Lloyd Jones. Oye esto, mi amado hermano. Amar la predicación es una cosa. Amar a aquellos a quienes le predicamos es muy distinta. El problema de algunos de nosotros es que amamos predicar, pero no siempre tomamos la precaución de asegurarnos de amar a las personas a quienes estamos predicando. Miren el versículo 8 una vez más. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El apóstol Pablo no solo le estaba dando su enseñanza, el apóstol Pablo estaba entregando su propia vida. El compromiso con el Evangelio y con las personas con quienes les predicaba era real. Él no solo estaba buscando popularidad, él estaba buscando personas a quien servir. Esa palabra, nuestras propias vidas, significa en griego literalmente nuestras almas. Todo lo que encerraba la personalidad de Pablo, Silvano y Timoteo estaba siendo entregada por ellos. Está diciendo que en su predicación los misioneros se entregaron sin medida. Ahora, mi amado hermano, tal vez tú, no sé si recuerdan la semana pasada, que yo les decía que algunos vienen al ministerio por negocio. Hacerse ricos, estaba viendo un video de pronto de cuánto dinero tiene, ¿cómo se llama este de Kendall? Maldonado, Guillermo Maldonado. Da vergüenza. Miren, mis amados, ser rico no es un pecado. Ser rico no es un pecado. La manera en que nos hacemos ricos puede serlo. Da vergüenza. Da vergüenza. Hay algunos hombres que vienen al ministerio por negocio, pero hay iglesias que le pagan a su pastor por negocio también. Hay iglesias que sostienen un pastor para que él se encargue de las cosas. ¿Quién tiene que predicar? El pastor, para eso le pagamos. ¿Quién tiene que visitar a los hermanos? El pastor, para eso le pagamos. ¿Quién tiene que edificar a los hermanos? El pastor, para eso le pagamos. La visión de la Escritura, mi amado hermano, es muy diferente. La visión que enseña la Escritura en la relación entre el ministro y la gente que es miembro de la iglesia. Perdón si la palabra gente en alguna cultura es denigrante o peyorativa. No tengo ese sentido. Ahora, hoy vengo con pocas palabras. La relación que hay, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que la relación que hay entre el ministro y los hermanos de la iglesia es un ministro entrenando a ministros. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Vamos allá para que tú lo veas en tu Biblia. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. No es como la iglesia católica enseñó. El clero y el laos. Los hombres de Dios y el pueblo. No, la visión bíblica es un ministro entrenando a ministros. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo es Cristo. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
¿Cuál es mi deber? Entrenarlos a ustedes para que ustedes hagan la obra del ministerio. Yo no hago la obra del ministerio, yo hago parte de la obra del ministerio. ¿Cuál es mi parte? Mi parte es entrenarlas a ustedes, es enseñarles. Y ustedes hacen la obra del ministerio. Para los miembros de la iglesia, cuando yo te diga que no, en algo que tú esperas que debe hacerse la iglesia, cuando viene una idea, todas las ideas son aceptadas. Fíjate, todas las ideas que tú traigas tienen un sí. Ese sí puede ser sí ahora, o sí después, o sí de aquí a unos años. El sí depende de, ¿hay una persona que se puede encargar de eso? ¿Hay una persona cualificada que pueda obrar tal cosa? No, no la hay. Bueno, vamos a orar por esa persona. Lo que no voy a hacer es yo meterme más carga de la que tengo. Decía Spurgeon a sus estudiantes, aprende a decir que no. Eso te será más útil que hablar latín. Y a veces hay que decir que no. Ahora, hay una característica más de los afectos. Se debe caracterizar por ternura, se debe caracterizar por entrega. En último lugar, los afectos del ministro se deben caracterizar por industriosidad. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Al predicar de la industriosidad en el ministerio, los creyentes de Tesalónica tenían muchos recuerdos que podrían traer a su mente. Por eso dice en el versículo 4, porque os acordáis. Ellos podían acordarse de muchas escenas donde el apóstol Pablo les demostró que él era un hombre diligente. Pablo, oye esto, no se dedicó al ministerio porque no quería ensuciarse las manos. Antes, en el siglo XIX sobre todo, si los papás veían, o los papás que tenían un hijo varón y no querían que pasara mucho trabajo, le decían, métete en el ministerio. Si tenían a un hijo que no tenía muchas capacidades para muchas cosas, le decían, esto es historia, esto no es un cuento, esto es historia, le decían, métete en el ministerio. Dice, hermanos, el ministerio no es para personas que teman ensuciarse las manos. Pablo, Silvano y Timoteo tomaron la difícil decisión de ser obreros biocupacionales. Hacían tiendas y predicaban el evangelio. No porque era ilegítimo que el equipo misionero demandara sostenimiento. Miren el versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Pero ellos querían dar un ejemplo que serviría luego de aplicación. Y la veremos en unos versículos más adelante. La decisión del equipo misionero fue voluntaria y personal. Ahora, tres palabras utilizó Pablo para hablar de lo que él hacía, de la diligencia. Él usó el término trabajo. En griego significa, o Pablo utiliza una palabra en griego que habla de un trabajo difícil y arduo. Él utiliza la palabra fatiga. Habla de las consecuencias de trabajar arduamente. Y está la palabra trabajando, que significa obra, poner en práctica, trabajar. Mis amados hermanos, dado que Pablo amaba a su gente y dado que la preocupación de Pablo era agradar a Dios como él lo hacía, él no esperaba remuneración por su trabajo pastoral. Él simplemente lo hacía. Así que montaron su propio negocio, trabajaron duramente con sus manos, pero de tal manera que eso no estorbara su trabajo misionero. Miren el versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de vuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio. Este era un hombre diligente en su trabajo.
Este era un hombre que no temía remangarse las mangas. Él hacía su trabajo. Mis amados hermanos, vivimos en tiempos donde hay iglesias que están manteniendo a vagos. La razón por la que el púlpito en nuestros días es tan bajo es que encontramos pobre predicación, encontramos errores doctrinales y teológicos, ideas repetidas sermón tras sermón. Yo conozco un hombre que es muy diligente en muchos asuntos del ministerio, pero en el asunto de la predicación, aunque es muy elocuente, es sumamente deficiente. Él solo podía estar 5 años en una iglesia. A los 5 años o se iba porque la gente tenía ganas de que se fuera o lo iban. Todavía hoy yo lo oigo predicar y él repite las mismas ideas de cuando yo lo oí hace 25 años. ¿Por qué hay falta de frescura en la predicación? Se debe al hecho de que muchos pastores viven una vida fácil. Miren lo que dice Tozer cuando enumera algunos peligros que invaden el ministerio de nuestros días. Y mis amados hermanos, esto es importante. Esto yo se lo estoy diciendo porque ustedes deben amar mi alma. Si alguna vez ustedes me ven viviendo una vida fácil, yo debo ser amonestado, yo debo ser reprendido, yo debo evidenciar diligencia. Y este texto me sirve para darles permiso a que vengan a mí y me hablen. Y cuando me vean no siendo diligente con mi ministerio, me amonesten. Miren lo que dice Tozer acerca del ministerio. Otra trampa en la cual el predicador tiene peligro de caer es que puede hacer lo que le sale natural o dedicarse a vivir cómodamente. Yo tengo 30 años de estudio. Yo puedo decir en 5 minutos, y hay pastores que lo hacen, 5 minutos antes de venir, el bosquejo, entrega, ternura, entrega, diligencia. Y decir lo que me venga a la cabeza. Porque llevo años en esto. Y es lo que dice, tienen el peligro de caer en lo que pueden hacer de manera natural y dedicarse a vivir cómodamente. Es fácil para el ministro convertirse en un vago privilegiado, en un parásito social con la mano abierta y la mirada expectante. No tiene un patrón, como lo dicen sobre todo los mexicanos, un jefe. No tiene un jefe visible. Tampoco con frecuencia se le exige mantener un horario regular, de modo que puede armarse de un régimen de vida bastante cómodo que le permite perecear, holgazanear, dormitar y andar por ahí a su gusto. Para evitar este peligro, el ministro debe voluntariamente trabajar duro. Y no está hablando de trabajar secularmente. Está hablando de trabajar en la iglesia duro. Que los hermanos puedan ver que él es diligente. Déjenme dar algunas palabras de aplicación antes de terminar. ¿Qué aprendemos de un texto como este? ¿De qué te sirve un texto como este? Aparte de lo que hemos hablado ya. Mis amados hermanos, el ejemplo de Pablo, Silvano y Timoteo de amor hacia la iglesia debe ser precisamente el ejemplo que tú debes seguir. Mi amado hermano, tú amas a la iglesia. Tú amas a la gente que está a tu lado, a los hermanos que están a tu lado. Tú los amas. ¿Serías capaz de dar tu vida por ellos? Dicen en un comentario, a ver si me sale. Dice, hablar de los santos en la gloria. Oh, qué gran historia. Hablar de los santos de este lado de la historia, ya eso es otra cosa. Mi amado hermano, tú amas al que tienes al lado con sus debilidades, sus pecados. Cuando tú hablas a tus hermanos,
¿Se puede decir de ti que te caracterizas por hablar con ternura? ¿Eres cuidadoso en la manera en que usas tus palabras? Hay personas que dicen, no, yo soy tan feo como tan franco. Así decimos en mi país. Y miren, hay gente fea que cuando hablan, como dice el libro de Proverbios, sus palabras son golpes de espada. No pueden callarse, no pueden morderse la lengua, no pueden hablar con amor. El ejemplo de Pablo, Silvano y Timoteo debe servirnos como un patrón a la hora de estar juntos como iglesia. Debemos amarnos los unos a los otros. El apóstol Juan dice que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, en este no mora Dios. Porque si tú amas a Dios, a quien no has visto, ¿cómo puedes amar a tu hermano, a quien tú ves? Es una inconsistencia. A la hora de hablar, utiliza tus mejores palabras. En palabras de la Escritura, tú debes hablar sazonado con sal. Darle sazón a tus palabras de manera que puedas edificar a tus hermanos. Así que la conducta de Pablo debe ser un buen ejemplo que debemos seguir. En segundo lugar, la entrega del apóstol Pablo debe llevarnos a vivir un estilo de vida de entrega que se manifieste en un compromiso serio con la obra de Dios. Voy a repetir eso. Yo quiero que prestes atención. Eso es lo que se desprende de este texto, esta aplicación. La entrega que vemos en el apóstol Pablo debe llevarnos a vivir un estilo de vida de entrega que se manifiesta en un compromiso serio con la obra de Dios. Mis amados hermanos, pensamos muchas veces que este texto debe ser aplicado solo a los pastores, pero mi querido hermano, la entrega por la obra del Señor debe verse en todo aquel que ha sido redimido. El progreso, el avance del reino, el avance de esta iglesia dependerá en algún sentido de lo que tú y yo hagamos. Déjame hacerte una pregunta. Yo espero que estés despierto ya a estas alturas. ¿Tú anhelas un avivamiento en nuestros días? ¿Anhelas un avivamiento en esta iglesia? Pregunta, ¿qué estás haciendo para que eso pase? Ahora, si Dios nos concede un avivamiento en nuestros días en esta iglesia, ¿qué estarás dispuesto a hacer en ese contexto? Miren lo que dice Walter Chantry en su libro La sombra de la cruz. Este libro es menos popular, pero es una bendición. Es una lástima que ya ninguna editorial lo está publicando. Yo quiero que tú prestes atención a lo que dice este santo de Dios. Muchos anhelos de avivamiento son poco realistas. ¿Cuál es tu noción de avivamiento? ¿Te gustaría ver multitudes esforzándose por entrar en el reino? ¿No es así? ¿Anhelas experiencias de adoración donde tu corazón se ensanche de admiración, amor y alabanza? ¿No es verdad? ¿Te gustaría ver la iglesia de Cristo poderosa, conquistando sus adversarios, llevándose por delante a todos los enemigos de la verdad y de la justicia en su triunfante marcha a través de nuestra época? ¿Te gustaría ver eso? Yo esperaba un amén ahí. Pero ¿cómo te ves tú en medio de tal bendición? Ahí estás tú sentado en la iglesia y todo esto está sucediendo por el glorioso poder de Dios. Y te encuentras allí para beber de ese gozo. Y Walter Chantry pregunta,
¿Están todos los creyentes preparados para enfrentar, oye esto, la tremenda demanda de tiempo y energía cuando la presencia de Dios se siente en medio de su pueblo? En otras palabras, ¿tú estás dispuesto a pagar por eso? Va a haber un pago que vas a tener que hacer. Y concluye Walter Chandler, si viene un avivamiento, entonces, si eso pasa, no habrá lugar para programas de televisión, viajes de vacaciones o noches de recreación. Hay un costo para los santos en el avivamiento. Los estilos de vida se alterarán. Oramos por un avivamiento. ¿Usted se imagina que Dios nos conceda que de pronto 1000 almas se conviertan? ¿Quién esperan ustedes que los han de discipular? Yo no puedo ser. Yo no tengo ni presencia. No puedo estar ni siquiera en 2 lugares al mismo tiempo. Tendremos que hacerlo todos. En el avivamiento, los estilos de vida se alterarán. Mi amado hermano, no vendrá un avivamiento en esta iglesia a menos que tu estilo de vida se altere. A menos que vivas cada instante, cada segundo para la gloria de Dios. A menos que pongas el reino de Dios y su justicia antes que muchas cosas que tienes en tu lista. Porque todas esas cosas, si tú pones el reino de Dios y su justicia, todo eso os será añadido. Dios nos conceda que en nuestra iglesia haya un grupo numeroso de hombres y de mujeres que, siguiendo el ejemplo de Pablo, viven vidas entregadas. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros venimos humillados ante tu presencia. Cuando vemos el ejemplo de Pablo, cómo ministraba con ternura el amor de este hombre y su entrega. Señor, como ministros quedamos amonestados. Señor, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Te damos gracias por Jesucristo. Te pedimos, oh Señor, que como ministros podamos evidenciar, manifestar este amor por tu pueblo. Señor, tú moriste por tu pueblo. ¿Quién soy yo para no estar dispuesto a morir por tu pueblo? Te pedimos, oh Señor, que ese sea el mismo sentir en cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. El deseo de servirte, agradarte, el deseo de amarnos los unos a los otros. Dado que tú eres amor, que nosotros podamos manifestar amor. Que podamos vivir vidas entregadas a ti. Mira que te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén.